Saludos a todos muy amados, este es Milton Alonso Granados en una producción del Evangelio Eterno y la Escuela Universitaria del Evangelio Eterno 767. Este es el módulo 2, lección 2, que tiene que ver con el pacto abrahámico y la ley de Moisés. Además, aprenderemos cuál es la diferencia entre un pacto condicional y uno incondicional. Pensamiento central. El pacto hecho con Abraham y su descendencia terrenal fue un pacto casi incondicional. Lo único que Israel debía de hacer era permanecer dentro de los límites de la promesa, esto es, la tierra prometida. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos partes. Teniendo presente esto, lo segundo a entender es que existen dos tipos básicos de pactos: el condicional y el incondicional. Por eso les decía que el pacto hecho con Abraham era un pacto casi incondicional, solamente tenía un pequeño detallito. Y el pacto hecho con Israel fue un pacto condicional. Un pacto condicional o bilateral es un acuerdo obligatorio para ambas partes en cuanto a su cumplimiento. En este tipo de pacto, ambas partes se comprometen a cumplir ciertas condiciones. Así es que dos partes se ponen de acuerdo y en ese acuerdo hay estipulaciones y ambas deben de cumplir con aquel compromiso. Si alguna de las partes no cumple con sus responsabilidades, el pacto se rompe y las cláusulas o estipulaciones del contrato se ponen en ejecución. Sí, esa es la parte difícil, complicada, porque cuando hay un pacto condicional, cuando hay cláusulas, estipulaciones, entonces se debe de guardar esas cláusulas, y si alguno rompe ese pacto, entonces las cláusulas se ponen en ejecución. Un pacto unilateral o incondicional es un acuerdo entre dos partes, pero solamente una de las partes asume el compromiso. ¿Sí? Aquí estamos hablando de un pacto que es hecho entre dos partes, pero que una de ellas es la que asume la autoridad o la responsabilidad. En este caso, entonces llamamos a un pacto unilateral o incondicional. Incondicional de parte de la otra, del otro lado, ¿sí? Porque hay solamente un lado que pone las condiciones. Entonces no hay nada que cumplir, porque lo que ya se dijo, y ese pacto, una vez que se aprueba, entonces es la responsabilidad de aquella parte que tiene la autoridad, que tiene el poder y que dijo cómo lo iba a hacer. Bueno, un pacto unilateral o incondicional es un acuerdo entre dos partes, pero solamente una de las partes asume el compromiso de hacer algo. O sea que no se requiere nada de la otra parte. Solamente uno de ellos es el encargado de llevar a cabo lo prometido. Por eso es que es un pacto unilateral o incondicional. Por ejemplo, en Génesis capítulo 9, versos 9 al 13, se nos dice que Dios establece un pacto con Noé. ¿Sí? Todos recordamos el pacto hecho con Noé. En ese pacto unilateral o incondicional, a Noé se le promete protección y se le da el arco iris como señal por los siglos perpetuos de la promesa divina. Esto es un pacto entonces unilateral o incondicional. Es bajo este marco que el Señor aparta a Abraham de un hogar idólatra y por iniciativa propia le hace su amigo. Con este hombre que hasta entonces era completamente desconocido, el Señor hace un pacto que es figura del pacto eterno de la gracia divina consumado en Cristo Jesús. O sea que si hay algo que se parezca al pacto eterno, al pacto de la gracia, es precisamente este pacto
que el Señor hizo con Abraham. Este sería un pacto de gracia, en donde la frase "y el Señor dijo", dicha en Génesis capítulo 12, verso 1, cambiaría no solo el nombre de Abraham, sino también el curso de la historia. ¿Sí? Lo que estamos diciendo acá es que el Señor se acerca a Abraham por voluntad propia. Y comienza diciendo Génesis 12:1, el Señor dijo. Él quiso hablar, él quiso prometer, él quiso hacer un pacto con Abraham. Y no solamente le cambió su nombre, ¿verdad? Sino que cambió el curso de toda la historia. La Biblia de las Américas nos traduce Génesis 17:5 de la siguiente manera: y no seréis llamado más Abraham, que significa Padre exaltado, sino que tu nombre será Abraham, que significa Padre de multitudes. Él viene, o él pasa de ser un padre exaltado a ser un padre de multitudes. Y el verso 7 nos dice: y estableceré mi pacto contigo por pacto eterno. Estamos hablando aquí de un ¿qué? De un pacto eterno, de un pacto que es lo más cercano y lo más parecido a la gracia divina, al diseño divino, al propósito eterno, un pacto de gracia, un pacto de amor. La Biblia de las Américas traduce Génesis 12:1 de la siguiente manera: y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. O sea, cuando el Señor llama a Abraham, le dice: sal de esta tierra y vete a la tierra que yo te diré. Ahí, en esa tierra que yo te mostraré, pasaría algo. ¿Pasaría qué? Haré de ti una nación grande. Allá en aquella tierra que habría de mostrarle, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La versión de la Biblia Reina Valera 1995, su página 38, nos dice: las palabras claves de esta promesa divina son bendecir, bendición y benditas, que aparecen 5 veces en los versículos 2 y 3 de Génesis capítulo 12. En otras palabras, el llamamiento a Abraham tenía un fin, y era bendecir, bendición y benditas. Ese llamamiento era un llamamiento de bendición, era un llamamiento de victoria, era un llamamiento de gracia, era un pacto incondicional, con un pequeño detalle. ¿Cuál es el detalle? Que el Señor le dijo: yo haré un pacto contigo y tú irás a una tierra que yo te mostraré, y en esa tierra que yo te mostraré yo te voy a engrandecer y yo te voy a bendecir y serás bendición, y en ti serán benditas todas las naciones. Alabado sea el Señor. Hasta aquí entonces podemos contemplar todo el esplendor y belleza de un pacto hecho por iniciativa divina o unilateral. El pacto abrahámico es un pacto incondicional, con un pequeño detalle incorporado y resaltado en los diferentes comentarios bíblicos. Dios hizo promesa a Abraham que no requerían que Abraham hiciera algo, excepto permanecer en la tierra. Había una posición que Abraham tenía que cumplir. Era la tierra prometida, la tierra de bendición, la tierra del pacto. Por eso es que este pacto con Abraham es lo más cercano al pacto de gracia, al pacto de la consumación, al pacto posicional y eterno. El libro de Génesis, capítulo 15, versos 18 al 21, describe una parte importante del pacto abrahámico, que específicamente trataba con las dimensiones de la tierra que Dios prometió a Abraham y a sus descendientes. Lo único que tenían que hacer los descendientes de Abraham para heredar todas las bendiciones del pacto era permanecer en Canaán. En Egipto ellos perderían las bendiciones,
pero no el pacto. Entonces, el pacto hecho con Abraham es un pacto eterno, solo que tenía una pequeña condición. Cuando Israel sale de la tierra prometida hacia Egipto, ahí entonces están perdiendo su posicionamiento y están perdiendo la bendición, mas el pacto permanecía. Entonces ellos tenían un lugar de bendición, tenían un lugar donde era el lugar del cumplimiento profético, del cumplimiento de la palabra. Egipto es tipo o símbolo del siglo malo. Gálatas 1:4 dice que Jesús murió para redimirnos del siglo malo. El siglo de la vista, el siglo de la oscuridad, el siglo de la confusión. Sí, todos sabemos que Jesús fue entregado para cumplir o para cerrar una etapa de oscuridad y traernos a la luz, y traernos a la verdad, y traernos a la consumación. Pero mientras el creyente no se haya posicionado en el reino y en la verdad eterna, entonces le va a suceder igual que le sucedió al pueblo de Israel en Egipto. Ahí el creyente deja de experimentar las bendiciones que le corresponden sin que esto le impida alcanzar la meta final. En el pacto abrahámico es importante notar el significado de las palabras habita en esta tierra y te bendeciré. Habita en esta tierra y te bendeciré. Esa fue la condición de un pacto de gracia, del pacto abrahámico, de un pacto incondicional, con un detallito. En el pacto abrahámico es importante notar el significado de las palabras habita en esta tierra y te bendeciré. Bueno, esa parte es muy, pero muy importante tenerla presente. Fuera de estos límites o marco de bendición, la nación de Israel dejaría de alcanzar la totalidad de la promesa. Entonces, eran como un heredero que no estaban disfrutando de su heredad. ¿Por qué? Porque no estaban posicionados, o más bien se habían salido del marco de la promesa o del marco de la bendición, que era la tierra prometida. En conclusión de esta lección aprendemos que los detalles contenidos en los pactos son comparables ¿a qué? A la letra que contienen los contratos que firmamos en el día de hoy. ¿Sí? Muchas veces nosotros firmamos algo y luego decimos, pero me están cobrando de más, pero ¿qué pasó? Si ya yo ni siquiera, ya pasó el año de suscripción de un canal o de algo. Y entonces cuando uno llama le dicen, disculpe, ¿ha leído usted las notas al pie de la página? Que muchas veces son muy pequeñitas y ni se pueden leer, o si no, que son parte de una lista grandísima, ¿verdad? Bueno, eso es lo que sucede. En esto de los pactos, debemos de entender y debemos de discernir y comprender todo lo que va alrededor de ese pacto para poder nosotros saber dónde estamos parados, dónde estamos situados, bajo qué roca o bajo qué pacto, si es un pacto condicional, si es un pacto incondicional, si es un pacto igual o mejor que el pacto hecho con Abraham, o si estamos hablando del pacto hecho con Israel. Entonces es muy, pero muy importante. ¿Cuántas veces hemos llamado porque se nos ha cobrado de más? Solo para que se nos diga, usted debía de haber cancelado para esta fecha y no lo hizo. O por no haber llamado, el contrato se auto renovó. El apóstol Pablo explica un aspecto importante en su carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 15. Un pacto, aunque sea hecho entre hombres, una vez que se ha ratificado, firmado o validado, no se le puede anular o añadir. Esto es importante tenerlo claro para nosotros darnos cuenta entonces en qué pacto hemos entrado. Porque cuando el pacto se valida, cuando hay un acuerdo común entre dos partes, entonces el pacto ya no se puede cambiar, tampoco se puede anular, ni se le puede añadir. De ahí la importancia de entender la diferencia que hay entre los diferentes pactos, sus contenidos
y las consecuencias que estos tienen para con el hombre. Basados en esta información, entendemos, por ejemplo, que la nación de Israel confirmó un pacto que por ser de carácter eterno, solo la muerte lo podía invalidar. Israel había confirmado el pacto mosaico, el pacto hecho en el Sinaí, y este también, por ser de carácter eterno, como el pacto hecho con Abraham, ya no se podía invalidar ni se podía anular, porque había sido ratificado entre dos partes, un pacto condicional. Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Sí, solo con la muerte se puede anular, no había manera. El hombre estaba ligado a la ley mosaica, el pueblo de Israel estaba ligado a la ley mosaica, y de ahí no podía salirse. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. En Cristo estamos posicionados en la tierra de bendición. En Cristo estamos posicionados en la nueva creación. En Cristo estamos posicionados en la justicia eterna, en la justicia divina. Así es que, amados, debemos de posicionarnos y permanecer ahí. Por eso en Colosenses dice que nuestra vida está escondida en Cristo, que somos uno con Cristo, que hemos sido unificados con Él, que Él es la justificación, la santificación, que Él es nuestra glorificación.